Ahora vamos a desenvolver lo que es una clase Java. Antes de ver todo lo que contiene una clase de Java, veamos lo siguiente. Ya, antes de ejecutar un programa en Java, se necesita primero compilarlo. Entonces, como primer paso, vamos a realizar la compilación del código fuente del programa en Java. Recordemos que la compilación nos permite en líneas generales ver que ese código en Java no tenga errores. Para compilar ese código utilizamos un comando que sería el javac. Javac o Java C permite compilar el código en Java generando el bytecode y el archivo .class, que en este caso le hemos puesto mi programa. Ya, este de acá es un ejemplo. Entonces recordemos que el primer paso para ejecutar un código realizado en Java es la compilación del código fuente. Y esto se logra gracias al comando javac, el nombre de nuestro programa. En este caso, como ejemplo, hemos usado mi programa con la extensión .java. Le decimos javac, compílame mi proyecto llamado mi programa que tiene la extensión .java. Luego que sigue de la compilación del código fuente. Luego se continúa con la ejecución del programa. Una vez que se ha compilado correctamente, o sea en el paso 1, ejecutamos el programa utilizando el comando java. Para la compilación se utiliza el comando javac o javac y para la ejecución utilizamos simplemente el comando java. En el paso 1, para la compilación, utilizamos el nombre del proyecto o programa con extensión .java. En cambio, para la ejecución vamos a proporcionar el nombre de la clase principal de nuestro programa. La clase principal es la clase que va a contener el método main o el método principal. En este caso, para este ejemplo, hemos dado lo siguiente. Usamos el comando java, le decimos java, ejecútame en mi proyecto la clase que tiene como nombre principal. Entonces recordemos hasta el momento. Primero hacemos la compilación con javac, luego hacemos la ejecución con java. En el primero hacíamos referencia al nombre del programa y en el segundo hacemos referencia a la clase principal del programa. Luego de la ejecución continuamos con la ejecución del método main. Entonces, cuando la Java Virtual Machine encuentra la clase principal que fue lograda en el paso anterior, va a buscar el método main dentro de esa clase. Ya recordemos, tal como vimos en la clase anterior, que toda clase tiene métodos y es más o menos lo que se está indicando acá. Ahora, el método main es el punto de entrada de la ejecución del programa, así que todo el código que se desee ejecutar debe estar dentro de este método. Por ejemplo, acá se está definiendo lo que es el método main. Public static void main. Main es el método que va a ser el punto de partida o el punto de entrada de ejecución del programa. Entonces repasemos. Primero compilamos con javac, luego se ejecuta el programa con java, luego se ejecuta el método main y por último se ejecuta lo que es en sí el código. Ya la Java Virtual Machine ejecuta el código que se encuentra dentro del método main, o sea, dentro de estos corchetes. Esto puede incluir la inicialización de variables, la ejecución de instrucciones y la llamada a otros métodos definidos en el programa. Entonces, para entenderlo mejor, podríamos decir que imaginemos que tenemos un determinado proyecto. Ese proyecto va a tener diferentes clases. De todas esas clases que tiene mi proyecto, una de esas clases va a ser la clase principal. Y esa clase principal va a tener un método llamado main. A partir de esa clase principal y su método main, vamos nosotros a poder ejecutar todo el código que contiene nuestro programa. Es por eso que se dice que este método main con la clase principal forman el punto de entrada de la ejecución de nuestro programa. ¿Ok? Entonces, esta es una introducción para ver más o menos cómo funcionaría la ejecución del código que contiene un proyecto en Java. Una vez visto ello, veamos lo siguiente. A continuación se muestra una foto que contiene diferentes líneas de código. Tenemos public, class, mi primera aplicación, entre llaves de apertura
y de cierre se encuentra lo que es un método, public static void main. Dentro de este método tenemos string, corchete, args, tiene sus propias llaves de apertura y de cierre, y dentro de este método tenemos system.out.print y entre los paréntesis tenemos entre comillas soy el mejor. Así que ahora sí vamos a desenvolver este código que representa a una clase en Java. Entonces empecemos con la primera palabra, public. ¿Qué es public? Cuando ponemos public a una clase en Java, le estamos diciendo que la clase pueda ser accedida por todos, ¿ya? Entonces, public es para que todos puedan acceder a él, o sea, a la clase. Por lo tanto, si hay public, también va a haber private. Private, entonces, va a ser lo contrario a lo que hace public. Si public da acceso a todos, private no da acceso a todos, ¿ya? Pero por el momento no voy a dar muchos detalles acerca de ello. Pero para entender más o menos que public hace referencia a que esta clase no tiene restricción y puede ser accedida. Ahora, class indica que precisamente es una clase, ¿ya? Todo esto de acá es una clase, ¿ya? Y esto se identifica gracias a la palabra reservada class, class de clases. Toda clase tiene un nombre. En este caso, el nombre es mi primera aplicación, ¿ya? El nombre de esta clase es mi primera aplicación. Acá tenemos la llave de apertura de esta clase, mi primera aplicación. Si vamos en la siguiente línea tenemos otra vez public. Public igualmente va a indicar que todos pueden acceder a él, o sea, a todo esto de acá. Todo esto de acá representa un método y todo esto de acá representa una clase. Dentro de la clase tenemos este método. Recordemos entonces public para que todos puedan acceder a este método. Static. Static es una palabra reservada que debido a su complejidad vamos a detallarlo más adelante. Ahora veamos void. Void es el tipo de retorno que significa que no hay un valor de retorno, ¿ya? El tipo de retorno void significa que no hay un valor de retorno. Para entenderlo de manera más clara, veamos esto de acá. Cuando un método, tal como este método de acá, cuando un método tiene void como su tipo de retorno, ¿qué significa? Significa que el método realiza ciertas acciones, como todo método, pero estas acciones no producen ningún resultado que pueda ser utilizado más adelante en el programa, ¿ya? Entonces, un método puede retornar o no puede retornar un valor. Cuando no retorna ningún valor o ningún resultado, se utiliza void. El tipo de retorno se determina de acuerdo a lo que queremos realizar en el método. Pero void representa que no va a haber un valor de retorno en este método. Veamos ahora main. Main, ¿qué es? Main es el nombre del método, ¿ya? Recordemos que las clases y los métodos tienen un nombre. Ahora tenemos entre paréntesis todo esto de acá. String, llaves o corchetes, args. ¿Qué podríamos entender de ello? Strings es como una cadena de texto y estos corchetes representan como una lista. Args se puede entender como argumentos. Entonces esto de acá significan argumentos para el método. ¿Qué método? El método main. Este método main debe recibir una matriz de strings o cadenas y esta matriz de strings se va a llamar args, ¿ya? Todo lo que está dentro del paréntesis del método main representan argumentos. Los argumentos son los valores que son proporcionados al método para que pueda realizar su trabajo utilizando esta información, ¿ya? Esto es lo que está dentro de los paréntesis del método, se llaman argumentos. Estos argumentos sirven en líneas generales para que el método pueda realizar su trabajo utilizando la información que está dentro de estos paréntesis. Ahora continuamos con esta llave de apertura del método. Como existe llave de apertura de la clase, también existe llave de apertura del método. Dentro de este método tenemos esta instrucción. System.out.print indica que debe imprimir en la línea de comandos. ¿Y qué va a imprimir? La cadena o string soy el mejor. Luego continuamos con el punto y coma, ¿ya? Cada instrucción, como lo de acá, instrucción porque le estamos indicando lo que tiene que hacer,
que en este caso es imprimir, como es una instrucción, tiene que ir el punto y coma. Cada declaración debe terminar en punto y coma. Esto es importante en Java. Luego tenemos la llave de cierre, en este caso llave de cierre de quién, del mismo nivel en que se encuentra acá, llave de cierre del método, no confundir con la llave de cierre de la clase. La llave de cierre de la clase es esta llave de acá, que está al mismo nivel de la clase. Y eso sería todo con respecto a este video, donde desenvolvimos detalladamente cómo está construido una clase en Java. Así que los espero en el siguiente video para hablar más acerca de este hermoso lenguaje. Saludos.